Temprano por la mañana nos preparamos para empezar nuestra rutina. Mientras nos vestimos nos percatamos de un detalle muy extraño. Las sábanas sobre la cama no son las mismas con las que nos acostamos anoche. De hecho, ni siquiera recordamos haberlas comprado. Se nos hace tarde para ir al trabajo, así que decidimos darle vuelta al asunto más tarde. Nuestro auto está estacionado en el lugar de siempre. Recorremos el mismo camino que transitamos durante los últimos 10 años. Pero en nuestro destino nos espera la primera sorpresa del día. La recepcionista de la empresa no nos deja pasar. Debe ser un error de novata en su primer día, ya que nunca la habíamos visto. Pero nos dice que hace 5 años que trabaja en ese puesto y que además no figuramos en el sistema. ¿Nos habrán echado y no nos llegó el telegrama? ¿Será una broma? Son algunas de las cosas que nos empiezan a pasar por la cabeza mientras buscamos alrededor a alguno de nuestros compañeros, pero no conocemos a nadie. Frustrados y enfurecidos, volvemos al auto con la intención de llamar a nuestra pareja y contarle la situación, pero su número no está agendado. Es más, no están guardados los números de ninguno de nuestros amigos y no reconocemos a ninguno de los contactos que vemos. ¿Será que no es nuestro teléfono? No, no es eso. Ahí están los números de nuestros familiares. ¿Nos estamos volviendo locos? Revisamos nuestras redes sociales. No recordamos haber hecho ninguno de los posteos que vemos, y los que recordamos no están en ninguna parte. En todas las fotos salimos con gente que nunca vimos, salvo en las que estamos con familiares. Llamamos a uno de nuestros parientes para contarle lo que sucede. Resulta que la familia sigue exactamente igual, salvo por algunos sucesos que nosotros recordamos y ellos no, y viceversa. ¿Cómo puede ser que nadie recuerde el autoatentado de Francia de 2003, habiendo sido tan relevante como el 11 de septiembre? Tratamos de contactar a nuestros amigos, pero no encontramos rastro de ninguno, como si nunca hubieran existido. Solo podemos ubicar a una amiga que nos dice que no nos conoce, jamás nos ha visto. No entendemos lo que pasa ni tenemos forma de solucionarlo. Lo único que nos queda es resignarnos a vivir esta nueva realidad. Realidad que no nos pertenece. Esto es Punto Cero. Bienvenidos a un nuevo programa de Punto Cero. Mi nombre es Wendy Power. Estoy acompañada de Maximiliano Fernández. Bienvenida, Wendy. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy vamos a centrarnos en un tema que todos conocen, una serie de la plataforma... Y si no la conocen, la verdad no sé qué hacen escuchando este programa. La plataforma de la N roja, no podemos nombrarla, bueno, sí, si no nos van a cobrar. No sabemos si nos escuchan, así que por las dudas. Bueno, a pedido de la gente, ya que mañana se estrena Stranger Things, vamos a tratar la temática y un poco de lo que se trata esta serie. Recordamos que la serie comienza con un grupo de amigos que están jugando, digamos, a un juego, Calabozos y Dragones, y por así decirlo, se hace de noche y los mandan a la casa a dormir. Y bueno, mientras tanto, en un laboratorio que hacen proyectos secretos, ocurrió un accidente. Una niña con la que estaban experimentando se escapa y detrás de eso se abre un portal, algo que desconocemos. Chan. Sí. Chararán. Bueno, luego de eso, cuando uno de los niños está regresando a su casa, lo que ocurre es que se cruza con un humanoide, lo tira de la bicicleta y a partir de ahí Comienza desaparece.
comienza el quilombo, comienza todo lo tenebroso, lo paranormal que puede llegar a suceder en esta serie que vamos a tratar el día de hoy. Bien, luego de eso, este grupo de niños, ya con la falta de este chico que desaparece, que se llama Will, lo que hacen es encontrar a una niña que aparece en la casa, una niña de aspecto que parece un niño en realidad, que tiene tatuado un número, 11. 011 para ser más específicos. O sea, hay más. Una niña que no sabe hablar, una niña muy rara, no sabe expresarse. A raíz de toda esta serie que es escrita por los hermanos Duffer, vamos a estar hablando de un montón de temas que en realidad están basados en hechos reales, en sucesos. Está inspirado en todo este tipo de cosas. Y Gonzalo, nuestro columnista estrella, va a estar hablando de todas estas cosas. Vamos a estar conversando, que la realidad es que es muy interesante. Vamos a hablar de proyectos, de investigaciones con seres humanos, la verdad que muy horrorosas, pero las estamos viendo en Stranger Things. Más allá de este grupo de niños que es tan adorable, hay un montón de cosas oscuras por detrás. Sí, hay muchas cosas que están basadas en hechos reales, por decirlo. Están un poco distorsionados, ¿no?, en la serie, pero sí, en pero realidad llega bastante a la realidad. Sí, esos lugares existen, en realidad. Existieron en algún momento, más que nada en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, época de Guerra Fría. Así que todos estos temas los vamos a estar tratando, vamos a estar desarrollándolos. Y bueno, mañana se estaría estrenando la tercera temporada. La tan esperada. Hace sí, más de un año ya que se está esperando que se estrene nuevamente. Sí, no sabemos si el Demogorgon, al parecer, sigue ahí, está vivo. Sí, no sabemos bien adentro de quién está ahora. Eleven había cerrado el portal, lo vimos todos. Sí, pero para mí quedaron Pobrecita. algunas cosas afuera, quedaron algunos humanoides afuera. Con Hopper. Sí, me Estaban acuerdo. ahí. Fue increíble esa escena. Lo dejó todo. De hecho, estuvo circulando por internet un behind the scenes. Está ella haciéndolo y ves toda la pantalla verde y lo está dejando todo. Es excelente esa pibita. Es increíble. Igual el grupo de los niños tiene muchísima química desde el principio. Sí, son muy unidos. Les recordamos que pueden seguirnos en @.0radio y los programas ya emitidos pueden seguirnos en YouTube en .0 Paranormal. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda o si quieren contarnos algo, pueden hacerlo a programa.0radio@gmail.com. Vamos a escuchar un tema. Esto es Should I Stay or Should I Go de The Clash. Y este tema que escuchábamos recién es uno que canta Will, nuestro protagonista en el Upside Down. Sí, Jonathan, su hermano, recuerda cuando él desaparece que le había grabado en una cinta este tema y se lo hacía escuchar. Están a los pies de la cama escuchando. Quedó como un guiño. Sí. Bueno, vamos a continuar y vamos a empezar a tratar algunos de estos temas que dijimos que en realidad sucedieron o están basados desde los hermanos Duffer, que lo unieron con todos los temas de los 80. Entre tanta estética también hay mucha realidad. ¿De qué vamos a hablar, Gonzalo, más específicamente? ¿Cómo estás, Wendy? Buenos días. Te cuento una curiosidad de la serie. Al principio el nombre del proyecto iba a ser Montauk, no se iba a llamar Stranger Things, iba a llamarse Montauk. Y resulta que Montauk es una base militar real que está en los Estados Unidos, ¿no? En Long Island. Y hay una curiosidad de hace unos años que apareció un bicho en la playa de Long Island, muy cerca de la base. Un animal muy extraño que parecía que no tenía piel y tenía como un pico y era... No me acuerdo en qué quedó ese caso, no me acuerdo si al final se determinó que era un animal conocido pero en estado de descomposición, pero todo apuntaba a los experimentos de la base Montauk. Fue algo muy interesante que había ocurrido. Parecía como un mutante. Parecía como un mutante. Vamos a subir fotos de esto. Recuerden seguirnos en @.0radio
Y si quieren decirnos algo, pueden escribirnos a programa.ceroradio@gmail.com. Y bueno, como les contaba, la serie se iba a llamar Montauk. Sí, hasta último momento iba a ser ese el nombre, tenía entendido. A Netflix se le presentó como proyecto... Claro, como proyecto Montauk. Y te cuento que este proyecto Montauk es parte también de una leyenda urbana que vendría a ser la continuación de un evento sucedido en octubre del 43, al que se le conoció como Experimento Filadelfia. ¿Alguna vez escucharon sobre eso? Un poco sí, pero la verdad es que no te sabría decir bien. El experimento se trató de lo siguiente. Había un barco de guerra, el USS Eldridge, y el ejército de Estados Unidos estaba probando tecnología para hacer invisible el barco al radar. Esto en el 43, estábamos hablando de plena Segunda Guerra Mundial. Entonces usó este barco, es que estaba atracado en el puerto de Filadelfia. Y para eso utilizaron la teoría de la relatividad de Einstein, que en ese momento estaba trabajando con ellos, y empezaron a usar tecnología de Tesla. Tenían bobinas de Tesla para generar un campo electromagnético que hiciera invisible, o sea, que hiciera rebotar las señales del radar para que pasara desapercibida al radar. Pero ¿qué pasó? Cuando activaron la maquinaria, empezó a haber una niebla verde, que era una niebla electromagnética. ¿Se acuerdan del programa pasado que les contaba de un ovni que había, el humanoide de Dan Harvey? Sí. Que cuando bajaba el ovni aparecía una niebla rojiza y demás. Sí. Es un fenómeno muy... En el Triángulo de las Bermudas está repleto de casos de gente, de aviones y barcos que son rodeadas por una niebla verde, una neblina verdosa. Luego desaparece, es un punto muy raro que se desconoce mucho. Nadie se anima a meterse ahí a investigar. Todos le tienen demasiado miedo. Y sí. Y bueno, y esta niebla cuando aparece y envuelve los vehículos, hace que empieza a funcionar mal todo lo que son los aparatos de medición y demás. Esta niebla empieza a envolver el barco y había gente en el puerto que estaba mirando, gente que pasaba por ahí, gente de la base. Y en el puerto de Norfolk, ¿era esto? No, perdón, en el puerto de Filadelfia habíamos dicho. ¿Y qué pasó? Y cuando se empieza a disipar la nube, el barco no está. Entonces pensaban que, bueno, el experimento falló, hicieron el barco invisible de verdad, además del radar, a la vista del ojo. Pero resulta... Es una ridiculez. Bueno, ahora te voy a contar. No sabemos realmente lo que pasó Resulta todavía. que a 600 kilómetros al sur de ahí, en el puerto de Norfolk, en Virginia, estado de Virginia, la gente empezó a ver que se empezaba a formar una nube verde y que entre las nubes se empezó a aparecer un barco que se veía entre la nube y era justamente, estaba el marcado como el USS Eldridge. Eso duró unos instantes, menos de un minuto, y la nube se disipó y el barco volvió a aparecer en el puerto de Filadelfia. Igual es mucho tiempo, es completamente visible en un minuto. Claro. Es como que se le teletransportó, digamos, el barco. Exactamente. El experimento trataba de volverlo invisible al radar y el barco terminó. Bueno. Se dice, a partir de este punto se dicen un montón de cosas. Se dice que hay un montón de gente muerta. De hecho, a ver, los datos reales, porque esto tiene muchos tintes de leyenda urbana. Los datos reales. El barco existe. Era parte de la Marina de Estados Unidos. Y creo que estuvo funcionando algo como de 2 años y lo vendieron al ejército japonés, que después los desmanteló. Es algo muy, muy raro en un barco que lo den de baja tan rápido. Toda la tripulación del Eldridge, toda la tripulación fue dada de baja después de esta fecha. Muchos de ellos terminaron en manicomios. Se dice que muchos de ellos desaparecieron. Se dice incluso, se cuenta que había algunos de ellos que es como que se desmaterializaban adelante de la gente. Por ejemplo, estaban en un bar tomando una cerveza y se desmaterializaban y volvían. O sea, post esta situación, ¿quedaron secuelas en la gente que estaba encima del barco? Sí, se dice incluso que mucha gente que estaba encima del barco cuando volvió a aparecer quedó como fusionada con las paredes y el acero del barco. Como que murió un montón de gente. Todos esos son datos que no te puedo corroborar. No te puedo decir si son ciertos o no. El barco fue destruido ya, fue ¿El barco existió? Sí. ¿Se dio de baja en tiempo inusitado? Toda la tripulación del Eldridge fue dada de baja. Y muchos, casi todos terminaron en loqueros. Esos son datos reales de este caso.
hubo un periodista que se llamaba Jessup que iba a sacar todo esto a la luz, había investigado todo el asunto y un día, no, ahora estoy hablando de memoria, la verdad que no me acuerdo bien las fechas ni nada, pero un día iba a presentarse a una convención, esto porque la verdad que estaba, lo quería comentar así de pasada, sí, pero terminé contando todo. Un día quiero hablar bien de este caso. Se iba a presentar a una convención para dar todas las pruebas que él tenía y esa noche no llegó. Cuando empezaron a buscar qué pasó, por qué no había llegado, resultó que lo encontraron en el auto de él, muerto, con una manguera conectada desde el caño de escape a la ventanilla del auto. Wow. Otra vez quisieron tapar realmente lo que pasó en los Estados Unidos. Se catalogó obviamente como suicidio y esto también es un dato real. Ahora, ¿el barco desapareció o no desapareció? No te lo sabría decir, pero esos son los datos. O sea, la gente que estaba tripulando ese barco en realidad terminó en manicomios y el que realmente iba a contar qué fue lo que pasó terminó muerto. O sea, nadie pudo decir realmente lo que pasó adentro de ese barco. Exactamente. Y bueno, y el proyecto Montauk, supuestamente, también esto entra dentro de los terrenos de la leyenda urbana, es la continuación del proyecto Filadelfia. Supuestamente a raíz de del tema del barco encontraron tecnología como para poder viajar en el tiempo. Y hay una persona que se llama Al Bielek, es un soldado, retirado, ¿no?, de 57 años, que estaba apostado en la base Montauk, esos son datos reales. Y habla de que a él lo hicieron viajar el año 2749 y que estuvo viviendo 2 años ahí. Esto a mí ya me parece, bueno, no quiero dar opiniones personales, pero ya me parece que... Es un poco loco ya, sí, que viaje tantos años adelante. No, que viaje ya es loco. Sí. Con que viaje un año del futuro ya es loquísimo. Bueno, y la cuestión es que, bueno, cuenta muchas cosas, que las ciudades son flotantes, que tienen tecnología... Hay una cosa muy interesante que cuenta, que tienen tecnología para curar, que lo que hace es desarmar las moléculas del cuerpo y volverlas a ordenar, eliminando las enfermedades y bueno, lo que esté mal, ¿no? Las fracturas y demás. Yo tengo una pregunta. Y eso, ¿sabés qué? Eso ya lo había escuchado antes, sí, en un caso de ovnis. Un día lo vamos a comentar. Decime cuál es tu pregunta. No, igual, ahora me dejaste dudando, pero te iba a preguntar si no se lo catalogó de loco o algo por el estilo. Sí, por supuesto. Por supuesto que se lo catalogó de loco y dicen que es todo mentira, obviamente. Otro más que lo mandaron a manicomios a hacer ver. Que podría haber sido otra, no fue que viajó, sino que fue intervenido de alguna manera que lo dejó pensando que eso sucedió. Sí, puede ser, sí. Porque realmente que lo afirme es extraño. Es que... Quizás fue yo realmente lo que pienso de esto es que es mentira. Sí. Si capaz que el tipo estaba loco y piensa que todo esto es real, claro, no sé, eso no lo sé. Fin, aparece y te cuenta, mira, y hay gente para todo. El día que hablemos de contactados te vas a dar cuenta que hay gente para todo. Igual estos casos tienen algo en común. Siempre que cuando sale muy a la luz o es muy visible el caso, casi siempre se trata de desvincular a todos los que tienen algo que ver con ese caso. Este hombre quedó vivo, digamos, o sea, no le pasó nada, es como raro, yo no le creería. Bueno, un día vamos a hablar de eso, no quiero adelantar nada porque quiero contar algo más antes de que termine el bloque. Bueno, sigan escuchando Punto Cero y vamos a tratar este otro tema también. Y otro de los temas que está muy vinculado a lo que es la serie Stranger Things es el MK Ultra, que es un proyecto que también fue real, que fue destapado por el periodismo en Estados Unidos, un proyecto de la CIA que usaban de control mental. La idea era que a través de drogas, a través de vejaciones y de torturas, se llegara a un estado de que una persona pudiera recibir órdenes, o sea, implantársele órdenes. Sí, y con una palabra gatillo, la persona perdiera su conciencia. Dicen que a Kennedy lo mataron de esa manera, tampoco lo sabemos, un día vamos a hablar de conspiraciones, pero... Sí. Dicen eso. El programa existió de verdad. Existió a partir de 1950 y fue sancionado oficialmente a partir de 1953. Y bueno, y a partir del 64 ya empezó a menguar un poco la actividad que tenía. Y a partir del 67 ya casi no hacían nada y lo descontinuaron en el 73. A partir del 75 hubo un comité que se llamó el Comité Church del Congreso de Estados Unidos y después la Comisión Gerald Ford, que empezaron a investigar las actividades de la CIA dentro del país, porque había muchas denuncias de abuso de autoridad y demás. Y bueno, y el director de la CIA en ese momento, se llamaba Richard Helms, ordenó destruir todos los documentos del MK Ultra.
Se salvaron muy pocos y con eso que se salvó pudieron hacer toda esta investigación que la hizo el Comité Church, como ya mencioné, y la Comisión Rockefeller. Esta es otra, la Comisión Rockefeller. Tenemos unas determinadas familias, son alrededor de 13. Sí. Siempre están los Rockefeller, los Rothschild, Soros. Un día también vamos a hablar de eso. Siempre están metiendo la mano. Siempre donde hay algo oscuro están ellos metiendo la mano. Sí, son Illuminatis. Se dice, un día vamos a hablar de eso si querés. Sí. Te adelanto que yo no creo en los Illuminati, pero un día lo vamos a desarrollar. Porque bien. hay un libro que escribió Springmeyer y hablas más o menos de estos linajes que me contaste. y también esta persona cayó presa por toda la información que manejaba respecto al MK Ultra. Sí, tal cual. Bueno, vamos a escuchar una canción. Esto es The Darkest Side of Night, Metropolis. Volvemos con más Punto Cero. Recuerden seguirnos en Instagram en @.0radio. Los programas ya emitidos, recuerden también que pueden verlos en YouTube en Punto Cero Paranormal. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren decirnos algo, pueden hacerlo en programa.0radio@gmail.com. Maxi, ¿te acordás que en la serie, en la primera temporada, los nenes comienzan a investigar qué era lo que había pasado con su amigo Will? Y hasta incluso llegan a descubrir cosas antes que el propio Sheriff Hopper. Sí, es verdad, van como un paso adelantado. Sí, pero porque Es como que- sabían bastante de todo este universo. Sí, se van metiendo un poco más que la misma policía, digamos, del pueblo. Igual para mí la policía algo sabe, pero se hacen los tontos, por así decirlo. Porque es muy raro que tantos sucesos, tantas cosas, nunca nadie haya investigado. No lo queremos creer. ¿Y recordás que el profesor de los chicos los había ayudado con uno de las teorías sobre el espacio y el tiempo? Sí, recuerdo algo, puede ser. Una hormiga. De una hormiga, que las hormigas, por ejemplo, pueden caminar, o sea, tenemos A una diferencia hoja. de nosotros. La ponemos en la parte de arriba de la hoja y pueden dar la vuelta y seguir caminando por debajo de la hoja. Hay otros mundos. Hay otros universos. Está como el lado A y el lado B, podríamos decir. El Upside Down y el mundo real. Un reconocido autor decía una frase, tenía su frase de cabecera que era: hay otros mundos, pero están en este. ¿Y qué pasa si les cuento que no solamente las hormigas pueden caminar en No. otros planos? ¿Quién más? ¿Quién más puede caminar así? Por Yo ejemplo, Chester Archie era un hombre que podía, no sé si podía, pero lo hizo. Resulta que el 24 de agosto del 66 era un policía que estaba patrullando en Pensilvania, en Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Igual que lo que contábamos antes, el proyecto Filadelfia, en la misma zona. Bueno, estaba en su patrullero, ¿no? Estaba en la calle y bueno, ante un montón de testigos, un montón de autos que iban también en la carretera, de repente desapareció de la vista. Pero él, un instante después, se encontraba en la ciudad de New Jersey, que se encuentra a 100 kilómetros de distancia. Wow. Este tipo de cosas suelen pasar. Hay varios casos de estos de desfasajes de tiempo y espacio. En realidad, muchos de estos tienen que ver con el fenómeno ovni. El programa pasado tratamos un caso que habían aparecido, si no me confundo, en México. ¿Lo No, habíamos eso es lo tratado? que habías contado, no lo tratamos llegamos al final. a tratar. No. No nos dio el tiempo. Sí, estaban en Buenos Aires, puede ser. Sí, una familia creo que venía de Mar del Plata, no me acuerdo Estaban bien. en auto. Sí. Y de repente no sabían nada de ellos y aparecieron en México. Después podemos tratarlo también en otro programa. Sí, un día vamos a hablar, bueno, cuando hablemos de secuestrados y eso, vamos a hablar de esta gente. Eso es Un un caso. behind the scenes esto. Es un Sí. caso que charlamos aparte. Claro, tal cual, claro, lo charlamos en la cocina, exacto. Y bueno, después tenemos más casos. También esto es algo muy interesante, porque tengo acá 3 casos, los 3 ocurridos en agosto.
El anterior fue en el 66, este es en el 67 y fue el 22 de agosto. 2 días a 2 días del aniversario del caso anterior. ¿Y en el mismo lugar? En New Jersey. El policía apareció en New Jersey y este caso de New Jersey. Era un chico de 19 años, se llamaba Bruce Burkham y estaba con su novia en la playa, ¿no? En un momento él se aleja para ponerle monedas al parquímetro y desaparece. No se lo vio más. Este chico apareció 2 meses después, el 24 de octubre, en la terminal de Newark. Y estaba con ropa que no era de su talla y tenía 7 centavos en el bolsillo y no sabía ni su nombre ni de dónde venía. Como pasados 2 meses uno puede, o sea, lo más lógico es pensar que es un caso de amnesia. Puede pasar. El tipo desapareció, se perdió, tuvo amnesia y apareció por otro lado. Sí, hay un caso que no recuerdo bien dónde pasó, de un pianista que no emitía palabras. Era un fraude. Sí, era un fraude. Sí. Sabe todos los fraudes. Sí, no, porque sabes esas cosas me acuerdo de cuando pasó y me acuerdo de haberlas investigado un montón, porque era muy interesante que supuestamente era un autista que apareció en una playa y que no hablaba nada y solamente tocaba el piano. Y era terriblemente magistral tocando el piano. Era de la única manera que podía expresarse. Sí, al final era un fraude. Sí. Bueno. Tengo otro caso más, también ocurrido el 15 de agosto del mismo año 1967, pero esta vez en Boston, Massachusetts. Una persona de 37 años llamada Paul McGregor, que era casado, trabajaba en la Polaroid, en la empresa Polaroid. Sí. De las cámaras. De las cámaras. Y salía de su oficina para ir a su casa, ¿no? No apareció más. A mediados de septiembre de ese mismo año, se presentó en la comisaría de la ciudad de Buffalo, en Nueva York. Tampoco sabía quién era y qué estaba haciendo ahí. Y esto me hace pensar lo que hablamos siempre de las oleadas. Estos casos tienen... el primero es del 66 y los otros 2 son del 67 y están prácticamente en la misma zona, ocurrieron. Si bien los últimos 2 se pueden tomar como algo que es referente a un problema mental, ¿no? Pero me llama mucho la atención que ocurrieran en el mismo mes y en la misma zona. Sí, eso es lo que yo te decía. Es como muy similar a los casos de los humanoides, que hay como una energía particular en ciertos momentos que permiten... Ocurre uno y empiezan a pasar en oleadas los casos. Exactamente. Y después te quiero contar un caso que, si hablamos de esto de cambiar de plano o de cambiar de dimensión, es emblemático, pero de nuevo no puedo estar seguro de que sea un caso real. Esto ocurrió en el 54 en Japón, en el aeropuerto de Tokiota, en Haneda. Resulta que baja el avión, bajan todos los pasajeros, baja un señor vestido muy elegante, era un diplomático de un país extranjero. Cuando presenta su documentación, presenta sus pasaportes y demás, estaba todo en orden, o sea, tenía los sellos como corresponde. De hecho, el pasaporte de él tenía sellos anteriores de viajes en Japón. Uh-huh. Pero ese pasaporte había sido emitido en un país que no existe, el país de Tauret. ¿Y él afirmaba que este país existía? Estaba segurísimo de que el país existía, pero tenía un pasaporte legal de dicho país, tenía billetes de dicho país, tenía, ya como te decía, el pasaporte tenía sellos de visitas anteriores a Japón. Y bueno, nadie le creía, el tipo era un loco. Entonces vino la policía, demás, y le dijeron, bueno, señalá tu país en un mapa. Y él mostraba una zona de Europa, casi que con el límite de Asia, donde se encuentra el Principado de Andorra. Y él decía que no existe ningún Principado de Andorra, que el país de él, Tauret, tenía una historia de 1000 años de antigüedad. Pero no podía, o sea, nada, él estaba insistiendo. Resulta que llamaron a las azafatas a declarar porque, claro, ¿cómo un hombre lo dejaron embarcar con pasaporte de un país que no existe? ¿Ese país existió hace muchísimos años o no hay registro ni siquiera de que haya existido? En nuestra línea temporal, no. Ok. O sea, ¿me estás hablando de líneas temporales? No sé. O sea, yo estoy hablando de en nuestro mundo no existió nunca. ¿Cómo se llamaba el país? Tauret. Yo me muero si yo en un tiempo me encuentro con Tauret. Bueno, era verdad. Llaman a las azafatas a declarar. Las azafatas declaran que sí, que el hombre viajó y que estaba todo en orden, el que subió y no tenía nada raro.
Y bueno, y antes de... Bueno, al hombre lo arrestan, ¿no? Porque, o sea... Sí, lo tratan de loco, como claro, siempre. lo arrestan. En vez Lo de llevan a un investigar, hotel, lo arrestan. lo llevan a la habitación de un hotel en el piso 15 y con la intención del otro día llevarlo a la fiscalía y averiguar qué estaba pasando, ¿no? Ponen 2 policías de custodia en la puerta. O sea, situación: pasillo de hotel, habitación al fondo, 2 custodios en la puerta, en un piso 15. Al día siguiente van con el fiscal, golpean la puerta, no atiende nadie, ¿no? Abren con la llave, la ventana cerrada del lado de adentro, el hombre no estaba por ninguna parte, ni él, ni sus cosas, ni nada, nadie se había acercado, ni entrado, ni salido por esa puerta en toda la noche. Desapareció por arte de magia. No Exactamente. sabemos lo que pasó. ¿Y el aspecto de esta persona era similar al nuestro? O Sí, no tiene ninguna particularidad que pueda denotar nada fuera de ni lo siquiera la normal. vestimenta. Nada. Qué extraño. Hay un juego del que después se hizo una película, Silent Hill, que trataba del desfasaje en el tiempo, se iban como a otra dimensión y Sí, estaban, también. digamos, en el mismo lugar, o sea, mismos autos, mismas casas, mismo todo, pero había monstruos, gente totalmente diferente, mucha neblina. Sí, tal cual. Un día vamos a hablar un poco de eso cuando hablemos de los planos astrales. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a escuchar Weep Your Tears Away de Vitamin C. Volvemos con más punto cero y vamos a seguir tratando algunos casos de desapariciones. Contanos, Gonzalo, ¿hay algún otro caso relevante que nos puedas contar? Y los casos de desapariciones siempre son interesantes, sobre todo cuando le pasa a los niños, como en este caso a nuestro amigo Will, que estuvo desaparecido en este mundo extraño y amenazado por criaturas malignas. Y tuvo la suerte de volver. Yo conozco casos en los que no tuvieron esa suerte. Hay un punto muy interesante. Él podía comunicarse al otro, al mundo real, digamos, mediante llamadas, pero se lo escuchaba distorsionado, no se lo escuchaba, daba señales. Mira, en esta parte del programa lo que quería contar eran casos de desapariciones que tenían que ver con posibles bestias. Pero voy a contarte algo que no tenía pensado contar, que es el caso de David Lang. Este hombre, este caso ocurrió el 23 de septiembre del 80 en la ciudad de Gallatin, en Tennessee. Resulta que 1880, o sea, en la época de la colonia, ¿no? Imagínense una casa de campo en esa época sin electricidad, con calles de tierra, alguna carroza que pasaba de vez en cuando, Todos ¿no? iban a dormir temprano. Claro. Pleno mediodía, el hombre va a la casa, se dirige hacia su casa por el terreno de enfrente, digamos. Su hijo lo ve, le avisa a la mujer de que ya ponga los fideos, que ya está viniendo el padre. Y mientras sucede esto, se acercaba una carroza con un juez que se llamaba Augustus Peck. Que bueno, los jueces que en esa, o sea, eran personajes relevantes en la sociedad, todos lo saludaban. El juez saludó a este hombre, David, que era un granjero. Y en lo que el hijo va y le avisa a la madre que el padre estaba viniendo, la madre cierra la puerta para recibirlo y el tipo no estaba. Desapareció por arte de magia. No estaba. Lo único que vio fue la carroza de este hombre que se iba. Lo único que descubrieron fue, en determinado lugar donde decía el chico que había visto al padre por última vez, un círculo en el pasto como si estuviera quemado. Esto no data de un monstruo, sino una desaparición. No, por eso decía que no iba a contar esto, claro, porque no tenía que ver justamente con criaturas. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué me hiciste gatillar esto? Porque la primavera siguiente, su hija Sara pasaba por el lugar, el pasto seguía todavía machucado ahí y no crecía vegetación en ese círculo. Y caminando por ahí, su hija Sara escuchó la voz del padre que venía como desde arriba. Lo escuchó pedir auxilio varias veces hasta que no lo escuchó más. Ay, qué escalofriante. Se me pone la piel de gallina. Y bueno, este caso, ya te digo, no puedo confirmar todos los detalles, pero el caso de que una persona, David Lang, desaparecida, sí, son datos. De los más impresionantes de este tipo de casos, bueno, sí, a mí
siempre me toca la fibra los que tienen que ver con niños. Siempre que le pasa algo a los niños es una cosa que me toca la fibra a mí, pero en este caso tenemos a Oliver Thomas de 11 años. Era una Navidad, diciembre de 1909, también principios del siglo XX, en el país de Gales. Estaban festejando la Navidad y resulta que estaban en la granja del señor Owen Thomas, que era el padre de Oliver, y como siempre lo mandó a buscar agua al pozo. Oliver empezó a caminar hasta que en un momento empezó a gritar desesperadamente. Y había, bueno, en esa época también estaba lleno de gente, los vecinos y demás que estaban en esa casa, también una casa de las montañas. Salieron todos armados a buscar, a ver qué pasaba, porque en esos lugares, en esa época era muy habitual el ataque de lobos y demás, entonces era muy probable que él haya sufrido un ataque de un lobo. Fueron todos corriendo a buscarlos, escuchaban los gritos de Oliver y cuando llegaron a un determinado punto, las huellas en la nieve de él se cortaban. O sea, llegaban hasta determinado lugar y no había más. O sea, se escuchaban los gritos y Oliver no estaba. Se escuchaban los gritos que venían desde arriba. Empezaron a buscar, no vieron nada, obviamente, y se escucharon los gritos durante bastante rato hasta que fueron disminuyendo en intensidad y no se escucharon más. Como si fue pasando de a poco a otra dimensión, digamos. O como si se hubiese sido elevado cada vez más. Y empezaron a buscar, las huellas no conducían a ningún lado. Se fijaron si podría haber caído al pozo, pero el pozo tenía la capa de hielo en la superficie, siempre se formaba una capa de hielo en invierno, y bueno, para sacar agua había que romper la capa de hielo con el balde, y la capa estaba intacta, así que no había caído dentro del pozo, y no se supo nunca más. ¿Y este caso de desaparición tiene que ver con aparecer en otro espacio, o porque suena mucho a algún caso humanoide? Podría ser cualquier cosa. O sea... El caso es que podría ser cualquier cosa. Porque lo escuchan arriba. Eso es extraño. El que contaste del anterior, perdón, no recuerdo los nombres. Sí. Ese sí me resulta más como que estuviese en otro espacio, porque que pase la hija más adelante y siga escuchando la voz del padre, no creo que sea que esté loca. Bueno, no sé, no lo sabemos. No lo sabemos, puede pero ser también. El caso de este niño Oliver fue en ese momento nada más. Exacto. O sea, por eso lo que quería es eso. Es que en el caso que es más o menos lo que le pasó a Will. O sea, hubo una criatura que se le presentó en la serie, que es Demogorgon, y lo secuestró llevándolo a su plano de origen, digamos. Sí. Acá no puedo asegurar que haya aparecido un monstruo y se lo haya llevado a su plano de origen. Pero no hay pájaros de ese tamaño que pudieran llevarse a un chico de 11 años en el aire. Claro. En este caso, destaquemos que había más tecnología en los 80 a hace muchos años en el campo, que lo escuchaba directamente cuando pasaba por el lugar. No era que se podía comunicar a través de otras cosas. Por ejemplo, en la serie se puede comunicar a través de teléfonos y cosas eléctricas. Claro. Sí, bueno, casos así no conozco ninguno. Casos de alguien que haya desaparecido. Ah, sí. Sí, recuerdo uno. Ah, sí. Gonzalo sabe todo. Una siempre. hora más de programa. Recuerdo uno de una persona desaparecida que después mandaba mensajes de texto. Y recuerdo uno de... que no me acuerdo si fue en España cuando hubo el atentado de los subtes, sí, el 11M, de una persona que estuvo mandando mensajes de texto y después la encontraron muerta dentro de los trenes y resulta que había muerto horas antes de lo que se registraba, de lo que se registraba que habían enviado esos mensajes. Bueno, en la serie no queremos contar mucho, pero siempre que intenta comunicarse, por ejemplo, mediante el teléfono, siempre el teléfono se quema, se rompe, explota, algo le pasa, la luz en la casa. La serie tiene una particularidad, que cada vez que se abre el portal para que pase el Demogorgon, siempre parpadean las luces, siempre se rompe algo. Y eso es porque de pasar de verdad, es algo que necesitaría mucha energía para sucederse. Y cuando les contaba, no sé si cuando les conté, cuando hablamos de espiritismo, les conté que cuando se presentan los fantasmas, generalmente la habitación se pone fría, como si usaran la energía calórica para manifestarse. No y muchas veces cuando los ovnis se presentan, las luces se apagan, como en el caso de Bariloche. Es que hay apagones en ciudades enteras. Y esto también puede ser a que pasando a otra dimensión se necesite tanta cantidad de energía que suceda este fenómeno. Es una teoría. ¿Investigaste sobre el apagón general en toda Argentina, Uruguay? Sí, investigué, pero encontré algo bastante conspiranoico que tiene que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sí, se habla de hackers. Sí, pero no, nada paranormal. Nada paranormal. Y es bastante complejo de explicar acá.
tenemos que hablar de economía y eso es sí, volvamos a desapariciones. Sí. Después te puedo contar un caso que a mí me impactó un montón. Ocurrió en los Montes Pirineos en agosto nuevamente, de 1932. Y en este caso resulta que había una persona, un montañés, que se llamaba Martin Cabrils, que tenía su cabaña en el bosque y venía con su perro de cazar, ¿no? Cuando estaba yendo a su casa, se encontró con una persona en la montaña, esto ya al anochecer, tipo, cuando ya estaba cayendo no sé a qué hora oscurecieron los Montes Pirineos, pero ya estaba en la penumbra, ¿no? Y se encontró con un hombre que le preguntó por cómo llegar a determinado lugar. Un hombre que venía con su escopeta y tenía un cinturón con conejos, se ve que estaba cazando, ¿no? Entonces le comunicó cómo llegar a su lugar y se fue a su cabaña. Cuando estaba llegando, empezó a escuchar los alaridos tremendos de un hombre desconocido. Fue con el perro y también cuando llegaron a determinado lugar siguiendo las huellas del hombre, las huellas o sea, en la nieve se cortaban, en determinado momento se cortaban. Y los gritos del hombre se seguían escuchando. En este caso no se puede afirmar que venían de arriba o de dónde venían. Los gritos del hombre se escucharon y se fueron apagando de a poco. El perro entró en un tal estado de pánico que se fue corriendo a la cabaña y no quiso salir en toda la noche. A la mañana siguiente volvió el hombre con el perro a patrullar la zona a ver si encontraba algo y nada, encontraba las huellas del hombre que se cortaban, encontró la escopeta del hombre y de este hombre no se supo otra vez nada más. ¿Se sabe de si los animales detectan o sienten este tipo de presencias? Sí, se sabe, sí. Porque siempre se habla de que son muy intuitivos y cuando está por pasar algo se alejan, como se para protegen estar así mucho. Aterrado, algo vio, más que el hombre. Imagínate que ellos detectan los terremotos antes de que pasen. Sí. Así que sí, pueden detectar un montón de cosas. Y en este caso, sí, pero los olores también. Sí, en el caso de ser algo físico que haya atacado a este hombre, por el olor. Sí. Pero bueno, no sé, estar no así podemos aterrado, no sé, porque el perro, yo no sé, me voy, estoy con mi perro, me voy, desaparezco. El perro no se vuelve así loco, no se asusta. No, bueno, ¿Entiende? hay muchos casos de... Muchas veces lo que ocurre con los perros Casi todo lo que hablamos me hace acordar al caso de Flatwoods, que ya dije un día que voy a hablar de Ya lo vamos a Flatwoods. hablar, ahí queda. Y también tenemos un perro que se asusta. Bueno, muchas veces basta. los perros cuando están acompañados de su dueño, digamos, y hay veces que ellos pueden ver cosas que nosotros no y empiezan a ladrarles, hay casos. Sí. Se supone. Yo lo dejo. ¿No está documentado? Sí, está estudiado todo, pero no podemos asegurar que estén viendo algo que nosotros no, porque nosotros no lo podemos ver, así que... Sí, bueno, le vamos a estar hablando de los hermanos Duffer para recomendarles poner un perro en la serie, ya que son tan interesantes. Hasta ahora tienen un Demogorgon como mascota, o tenían, mejor dicho. Bueno, recuerden seguirnos en @.0 radio. Pueden también ver los programas ya emitidos en Punto Cero Paranormal. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren contarnos algo, pueden hablarnos a programa.0radio@gmail.com. Mi nombre es Wendy Power. Maximiliano Fernández quien les habla. Gracias, Gonzalo Flores. Queremos agradecerle también a Elian Truco, nuestro operador. Nuestro operador estrella. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.